tal? Buenas tardes, mi nombre es Cristian Viera, soy profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Estoy a cargo de los cursos de Teoría Política y Derecho Constitucional en el pregrado y además estoy jornada completa y me dedico también a investigar estos temas constitucionales. Me han pedido que en este último video expliquemos los mecanismos de reforma, de cambio constitucional en abstracto, no solamente el que existe acá, sino que cómo se cambia una constitución. Y al respecto, antes quisiera tomar un criterio que es muy didáctico para clasificar la Constitución desde la perspectiva de su reforma. Hay un criterio clásico de distinción que la Constitución es flexible, rígida o pétrea. ¿Dependiendo de qué? De su facilidad o dificultad para reformar. La Constitución será flexible cuando tiene los mecanismos de una ley, no tiene mecanismos más onerosos, más exigentes. Será una Constitución rígida cuando la Constitución se puede reformar, pero con requisitos más exigentes que el cambio de una ley. Se puede cambiar, pero un poquito más exigente. Eso sobre todo con los regímenes de quórum, los requisitos de número de parlamentarios para aprobarla. Y la Constitución será pétrea, petros, piedra, cuando, aunque incorpore mecanismos de reforma, es tan oneroso el mecanismo de reforma, es tan dificultoso que en la práctica hace que la Constitución sea inamovible. No se pueda modificar. Se petrifica. Pétrea. ¿Bien? Entonces ahí tenemos tres criterios. Flexible, rígida, pétrea. Detrás de la rigidez, la petrificación o la flexibilidad, lo que hay son acuerdos políticos. Son conmovisiones políticas más bien. ¿Por qué una constitución será pétrea? ¿Qué es lo que hay detrás de la petrificación de una constitución? Hay un anhelo de que aquellos que hicieron la constitución quieren que esta constitución no se cambie. Nunca. Y establecen un procedimiento de cambio tan oneroso, tan dificultoso, que es imposible en la práctica, sin un consenso unánime de las fuerzas políticas, que se cambie. Por lo tanto, no se cambia. En este criterio de distinción, constitución rígida, pétrea o flexible, lo que hay son cosmovisiones políticas. No es una cuestión meramente teórica o descriptiva de las constituciones, no. ¿Por qué una constitución será pétrea? Porque aquellos que hicieron la constitución no quieren que cambie. Que ese paradigma con el cual se construye permanezca en el tiempo para siempre. Ejemplo emblemático de petrificación normativa son las dobles legislaturas. ¿Qué significa eso? Que una constitución se aprueba en un primer congreso, una vez que se aprueba tiene que quedarse ahí esperando la renovación del congreso y ese segundo congreso la aprueba. Se requiere el concurso de dos congresos nacionales, por lo tanto de dos voluntades para poder aprobar. Eso hace en la práctica imposible modificar. Un ejemplo de la vida, la Constitución española. Es una buena constitución la Constitución española y en general es una constitución que se puede modificar. Pero tiene algunos capítulos que los constituyentes del año 78 dijeron, esto no se cambia. Y esos pocos capítulos tienen una exigencia de doble legislatura. ¿Qué capítulo pensaremos que no quieren que se cambie? El capítulo de la Constitución relativo a la monarquía española. Cuando se trata de cambiar el capítulo relativo a la monarquía española, doble legislatura. ¿Cuándo van a obtener dos legislaturas que estén de acuerdo en cambiar esa modificación? Nunca. Y el problema es que están atrapados en estos momentos los españoles, y aquí una pequeña anécdota. ¿Por qué? Porque la regla de la primogenitura de los españoles establece que es el sucesor del monarca el primogénito varón. Esto es un dato rosa. ¿Cuáles son los hijos del rey Juan Carlos? Las dos infantas mayores y el hijo menor, Felipe. ¿Quién es el rey de España hoy día? Felipe, el menor. En un contexto de igualdad, de disputas por el género, en que no hay diferencia entre hombres y mujeres, es absurdo que sea el varón por el hecho de ser varón, pero están amarrados porque lo dice la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que decían? Y continúo con el dato rosa. ¿Qué es lo que decían? Ojalá que el príncipe Felipe no tenga un hijo varón, porque tiene dos hijas. ¿Por qué? Porque si tiene un hijo varón, ahí hay que cambiar la Constitución. Y no quieren tocar la Constitución en lo relativo a la monarquía española porque ahí se le abre el anhelo para la república. O sea, esto que es tan rosa es político. ¿Bien? Constitución pétrea, no se cambia, doble legislatura. Constituciones rígidas son aquellas que tienen un quórum más alto. Si una ley se aprueba con la mayoría simple de los diputados o senadores presentes, las constituciones rígidas es mayoría de diputados o senadores en ejercicio. Ese era el quórum de la Constitución del 25. ¿Bien? Es más exigente que el de una ley, pero no hace que sea imposible cambiar. Está la disputa política. Y el tercer criterio es como una ley, ¿no? Con los mismos quórum. Ahora,
¿Es más segura una constitución rígida que una flexible? No, porque también depende de las tradiciones. La constitución norteamericana podríamos decir que es una constitución flexible, pero no se ha cambiado nunca, poquísimo. ¿Por qué? Porque hay una costumbre, que son los hábitos que se repiten, que hacen que en la práctica sea imposible, porque están formando parte de la convivencia. Entonces, a propósito de esta clasificación, podemos ir deduciendo maneras de cambiar la Constitución. La manera más ordinaria, emblemática, es la reforma de la Constitución. Y de hecho, en esta carta hay un capítulo, el capítulo 15, y ese capítulo 15 establece la reforma de la Constitución y regula qué es lo que se requiere, el quórum, etc. Primer mecanismo de reforma, una reforma constitucional vía ley en el Congreso Nacional con la atribución del Poder Constituyente. Ahí el Congreso no actúa como legislador, sino que como titular del Poder Constituyente. Una segunda forma, la más antipática de todas, pero ha operado en la historia, es la autoatribución del Poder Constituyente. Cuando fuerzas que tienen solamente poder fáctico generan una constitución. Esta constitución es otorgada. La otorgaron los militares. Y es un ejemplo de constitución autoritaria. Y de hecho sus primeros 10 años de vigencia es pura letra. No es constitución, es una constitución semántica. Bien, pero existe. Mal que nos pese, existe. Y otro mecanismo de creación es por la vía de acudir al constituyente originario. Pero acudir al constituyente originario no significa que sea el estadio de Playa Ancha o el Estadio Nacional deliberando. Es una caricatura. La Asamblea Constituyente es un congreso que tiene un especial cometido. Un congreso para hacer una constitución. Y ese congreso que hace una constitución, una vez que termina su cometido, se disuelve. Y por lo general estas constituciones que se hacen en asambleas, luego se someten a la ratificación de un pueblo vía plebiscito. Ese es un mecanismo popular. La emergencia del poder constituyente originario. Una asamblea de ciudadanos, no de expertos. Porque el poder constituyente no es el poder de los abogados, que conocemos estos temas. El poder constituyente es el poder de un pueblo. Por lo tanto, una asamblea constituyente es una asamblea plural. No de técnicos que somos los abogados. No, son los ciudadanos y ciudadanas de un país. Y ellos tienen el especial encargo de hacer esa constitución. Durará un año y medio. Hay experiencias históricas en América Latina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, pero claro, tienen mala prensa. Pero vamos para afuera. España, Italia, Portugal, las Cortes Constituyentes se llamaban en España. Bien, o sea, hay experiencia exitosa. En América Latina la más exitosa es la experiencia de la Constitución colombiana, que se realiza una consulta el año 91 y se elabora una constitución vía Asamblea Constituyente en un régimen político de derechas. Bien. Entonces ahí tenemos los tres grandes momentos para hacer una constitución. Si me piden la opinión, ¿qué es lo que, aunque no me la están pidiendo, pero la voy a dar igual? La voy a dar igual. Esta constitución tiene un problema serio de legitimidad, de origen, sin duda, pero también de ejercicio. Y una nueva constitución para Chile, yo creo en el actual momento, debe superar la desconfianza política de nuestro pueblo. Porque esta constitución tiene mecanismos que neutralizan la discusión política, porque no confían en el pueblo. Esos portales en el siglo XIX. Bien, nosotros no tenemos menos virtud cívica que muchos tantos países del mundo que sí se pueden dar una constitución. Y una constitución que sea genuinamente democrática y que supere aquellos mecanismos de neutralización para la discusión política que se debe dar sobre las cuestiones fundamentales. Si, ojo, esto no es un reglamento del tránsito. Esto tampoco va a regular el régimen de copropiedad. No, esto establece las reglas básicas para nuestra convivencia. Y espero, en un tiempo no muy lejano, mediante un mecanismo que se llama Asamblea Constituyente, que es un congreso para hacer una constitución, podamos tener una constitución realmente y genuinamente democrática. Muchas gracias, muchos saludos y éxito en el ejercicio que están realizando.